Hola a todos, doctores. Hoy estamos de vuelta para explicar las bases del electrocardiograma. Ya sé que es un tema que asusta bastante, pero voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible, pero sobre todo quiero intentar explicar la lógica de todas estas ondas positivas, negativas, isoeléctricas. Todo esto tiene una lógica que vamos a desarrollar pues en este vídeo. Vale, pues primero, ¿qué es? Cabe recordar que el corazón late, se contrae, gracias a un impulso eléctrico. Y estos impulsos eléctricos pues pueden ser captados desde el exterior gracias a electrodos como los que usamos con un electrocardiograma. Existen electrodos positivos y otros negativos. Ahora veremos qué implica esto, pero de manera muy simplificada. Y dependiendo de cómo se posicionan en el animal, pues captaremos diferentes señales eléctricas, es decir, que obtendremos diferentes gráficas del electrocardiograma. Son lo que se llaman las diferentes derivaciones. Pero para el resto del vídeo vamos a hablar solamente de la derivación 2. Este gráfico, que todos conocemos, pues nos permite luego deducir cosas del corazón. Por ejemplo, reconocer la presencia de arritmias. Vale, pues antes de entrar en el meollo del tema, quiero explicar rapidito por qué mencioné electrodos positivos y negativos. Vale, pues imaginemos que esto es una serie de células musculares cardíacas. Sabemos que una célula, para contraerse, tiene que despolarizarse. ¿Qué significa esto? Pues cuando una célula está en reposo, ¿cuál es su carga? ¿Positiva o negativa? Negativa, muy bien. Pues cuando se despolariza, esta célula cambia su carga negativa a positiva. Entonces, toda esta línea de células va a cambiar su carga poco a poco, es decir, despolarizarse. Vale, ahora digamos que hay un electrodo negativo en este lado y un electrodo positivo en este lado. Pues aquí las cargas positivas están yendo hacia el electrodo positivo. Y quiero que te acuerdes que así el electrodo positivo está feliz. Cargas positivas hacia electrodo positivo significa electrodo positivo feliz. Entonces, si está feliz, tenemos una onda positiva, así. Ahora, imaginemos otra serie de células, pero esta vez el estímulo de despolarizaciones se origina aquí, de este lado. Entonces, las cargas positivas se van a desplazar hacia el electrodo negativo esta vez. Por lo tanto, las cargas positivas van hacia el lado opuesto, no van hacia el electrodo positivo, se alejan de él. Por lo tanto, el electrodo positivo está triste y esto origina una onda negativa, así. Vale, ahora otro caso. Una vez que una célula se ha despolarizado, tiene que repolarizarse, es decir, transformar su carga positiva de antes en carga negativa. Entonces imaginemos que la repolarización empieza aquí, por esta célula. Por lo tanto, las cargas negativas van a desplazarse hacia este electrodo, el electrodo negativo. Y como antes hemos dicho, en el primer caso, pues aquí el electrodo negativo está feliz, ya que las cargas negativas van hacia él. Entonces, ¿qué sale? Pues una onda positiva. Y al contrario, pues daría una carga negativa. Es decir, si las cargas negativas van hacia el electrodo positivo, porque se alejan del electrodo negativo. Y esto es lo que hemos explicado antes con el segundo ejemplo del electrodo positivo. Y para terminar este rollo, imaginemos esta vez las células perpendiculares al eje de los electrodos. Pues cuando habrá despolarización de las células, el vector de estas cargas positivas irá perpendicular al eje de los electrodos. Es decir, que las cargas positivas se acercarán igualmente al electrodo negativo y al electrodo positivo, pero luego se alejarán igualmente de estos dos electrodos también. Por lo tanto, ninguno de los dos electrodos estará más feliz o más triste que el otro, y esto nos da entonces en el gráfico una línea plana, la cual se llama isoeléctrica. Vale, ahora que hemos explicado un poco las bases, lo siento si ha sido un poco un rollo, pero te será más fácil entender ahora. Vale, pues, ¿a qué corresponden todas estas ondas del electro? Empecemos con esta pequeña onda
como vemos, positiva. Vale, primera etapa del ciclo cardíaco, ¿qué es? Pues como lo sabemos, es la contracción de las aurículas. Para ello, el nódulo sinusal, situado aquí en la aurícula derecha, manda una señal a todo el miocardio de las aurículas para que este miocardio se contraiga. Esto lo hace mandando un impulso eléctrico, provocando entonces la despolarización de las células. Y como lo hemos visto antes, pues las células se van a volver positivas. Tenemos estas cargas positivas que van por aquí, aquí, aquí. Pero aunque veamos muchas direcciones, en verdad se puede sacar una dirección media de todas estas direcciones. Y esto será entonces nuestro vector. Ahora, como estamos en el caso de la derivación 2, pues tenemos los electrodos situados aquí para el negativo y aquí para el positivo. Miremos nuestro vector de cargas positivas. ¿Hacia dónde va? Pues sí, hacia el electrodo positivo. Y esto hemos dicho que daba felicidad a este electrodo. Por lo tanto, tenemos una onda positiva, como observamos aquí. Vale, esta onda se llama onda P y entonces corresponde a la despolarización de las aurículas. Muy bien, pasamos al siguiente. Vale, pues esta señal eléctrica va a llegar aquí al nódulo auriculoventricular. Y aquí lo que va a pasar es que este nódulo va a guardar un ratito esta señal eléctrica como para retardarla. Y para ello se van a despolarizar las células del nódulo. Como la señal eléctrica no va a avanzar hacia un electrodo u otro, pues no vamos a observar ninguna onda, vamos a tener un gráfico plano o, como hemos dicho, isoeléctrico. Entonces, onda P positiva, como hemos visto justo antes, que se corresponde con la despolarización de las aurículas. Y luego un segmento plano, este que acabamos de ver. Este segmento se llama segmento PR y corresponde a la despolarización del nódulo auriculoventricular. Vale, muy bien, seguimos. Ahora que tenemos al nódulo auriculoventricular despolarizado, pues la señal eléctrica va a seguir en esta parte que se llama haz de His. Pero no va a seguir como lo esperamos, sino que a partir del haz izquierdo se va a ir hacia el lado derecho. Entonces, hacia la derecha del corazón y también un poquito hacia arriba. Por lo tanto, tenemos un vector de cargas positivas que va en este sentido. Vale, pues como vemos, este vector positivo se acerca más hacia el electrodo negativo y por lo tanto las cargas positivas se alejan del electrodo positivo. El electrodo positivo por lo tanto está triste y se va a ver como una onda negativa. Entonces tenemos la onda P que corresponde a la despolarización de las aurículas positiva. Luego el segmento PR, durante el cual se despolariza el nódulo auriculoventricular, y ya después esta última onda negativa llamada onda Q, y esta corresponde a la despolarización del septo interventricular por el haz de His. Perfecto, espero que sigas aquí. Seguimos. Ahora, la señal eléctrica va a seguir y despolarizar los ventrículos, pero hacia afuera. Es decir, que las cargas positivas van a ir hacia allá, hacia allá, hacia allá. Bueno, al final tenemos muchas flechas orientadas en diferentes direcciones. Tenemos que sacar un vector medio de todo esto, como en los pasos anteriores, ¿no? Pues primero vamos a dibujar un vector para el ventrículo derecho y otro para el ventrículo izquierdo. Pero, acuérdate, el ventrículo izquierdo es mucho más gordo que el derecho, ya que necesita más fuerza para mandar la sangre a todo el cuerpo. Entonces tendremos un vector izquierdo más importante que el derecho, digamos con más peso. Por lo tanto, imaginamos una media entre estos dos vectores, pues obtendremos un vector medio así, más orientado hacia el lado izquierdo. Miramos los electrodos. ¿Hacia dónde van entonces las cargas positivas? Pues sí, hacia el electrodo positivo. Positivo, positivo. Entonces, como hemos dicho, electrodo feliz, entonces onda positiva. Vale, pues obtenemos onda P positiva, despolarización de las aurículas. Luego segmento PR,
corresponde a despolarización del nódulo auriculoventricular. Onda Q, negativa, despolarización del septo interventricular. Vale, y la última onda que acabamos de ver, pues esta onda se llama onda R y se corresponde a la despolarización ventricular. Perfecto, espero que sigas aquí y que hayas entendido todo hasta ahora. Seguimos. Pues el ventrículo no solo se va a despolarizar así de dentro hacia afuera, pero también la señal eléctrica va a continuar hacia arriba, hacia la base del corazón, para permitir una despolarización total de los ventrículos. Si tenemos estas flechitas orientadas hacia arriba, pues tendremos un vector medio así, ¿no? ¿Y qué vemos? ¿Hacia dónde se desplazan las cargas positivas? Sí, hacia el electrodo negativo, es decir, que se alejan del electrodo positivo. ¿Y qué hemos dicho en la introducción aburridita? Pues que cuando se alejaban las cargas positivas del electrodo positivo, este electrodo estaba triste y entonces obteníamos una onda negativa. Pues si cogemos otra vez el electro, te vas a cansar de escucharme repetir esto, pero así no lo olvidarás. Onda P positiva, despolarización de las aurículas. Segmento PR, despolarización del nódulo auriculoventricular sin movimiento de cargas, entonces onda isoeléctrica. Luego onda Q, negativa, despolarización del septo interventricular. Onda R, positiva, despolarización ventricular de dentro para afuera. Y la última onda que acabamos de ver, hemos dicho que era negativa, y esta se llama onda S. Esta onda S se produce por despolarización de los ventrículos del ápex hacia la base del corazón. Vale, muy bien. Felicidades si sigues aquí. Un poquito más y ya terminamos. Vale, ahora que tenemos todo el ventrículo despolarizado, pues tenemos un ratito durante el cual este va a quedarse despolarizado y no habrá ningún movimiento de cargas. Es el periodo transitorio. Si no tenemos movimiento de cargas, ¿qué pasa? Pues nada, entre comillas, obtenemos una línea isoeléctrica con el electro. Por lo tanto, onda P, segmento PR, onda Q, onda R, onda S, y nuestra línea isoeléctrica de ahora se llama segmento ST. Vale, última onda. El corazón ya casi termina su ciclo, le falta solo repolarizar estos ventrículos para poder empezar todo de nuevo. La repolarización se hace desde el epicardio hacia el endocardio, es decir, de fuera para adentro. Por lo tanto, tenemos flechas de repolarización así. Y durante la repolarización, pues las células cambian de una carga positiva a una carga negativa. Por lo tanto, si dibujamos el vector negativo medio, tendríamos algo así. Las cargas negativas se están desplazando hacia el electrodo negativo, ¿no? Y entonces, ¿cómo está el electrodo negativo? ¿Feliz o triste si se acercan las cargas negativas? Pues sí, feliz. Obtenemos, por lo tanto, una onda positiva. Vale, retomamos por última vez el electro. Onda P, positiva, que corresponde a la despolarización de las aurículas. Segmento PR, una línea isoeléctrica que se corresponde con la despolarización del nódulo auriculoventricular. Onda Q, negativa, ya que es la despolarización del septo, pero de manera transversal. Onda R, positiva, correspondiendo a la despolarización del ventrículo, de dentro para afuera. Onda S, negativa, que corresponde a la despolarización del ventrículo, pero de abajo hacia arriba o hacia la base del corazón. Luego segmento ST, una línea isoeléctrica que coincide con ningún movimiento de cargas, solo los ventrículos despolarizados. Y para terminar, nuestra onda positiva de ahora, provocada por una repolarización de los ventrículos. Esta onda se llama onda T. El corazón está listo ya para empezar un nuevo ciclo de despolarización y contracción. Espero que hayas entendido mejor el porqué de las ondas positivas, negativas, a qué se corresponden en el ciclo cardíaco
Y si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like, dejar un comentario y puedes suscribirte si quieres ver más vídeos así. ¡Hasta pronto!